Hola, hola. Bienvenidos al cuarto episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras, donde seguimos conectando ideas para entender mejor el mundo y la historia. Si has estado con nosotros desde el principio, gracias por acompañarnos. Y si es la primera vez que nos escuchas, prepárate porque hoy seguimos con una de las partes más fascinantes de la historia de la independencia de México. Hasta ahora, hemos cubierto la primera etapa con el grito de Dolores de Hidalgo y su rebelión inicial. Luego hablamos de la segunda etapa, donde José María Morelos tomó el relevo y organizó el movimiento. Pero hoy nos toca una de las etapas más complicadas, la tercera etapa, la resistencia insurgente, que abarca de 1815 a 1820. Este fue un periodo duro, casi oscuro para los insurgentes, porque la lucha parecía estar perdiendo fuerza. Pero no, aquí es donde entra en juego el poder de la resistencia, esa capacidad de seguir luchando contra viento y marea. Hoy vamos a conocer a los insurgentes que, bajo condiciones muy difíciles, mantuvieron viva la esperanza de independencia, además de hablar de los realistas que intentaron frenarlos y de cómo estaba México en ese momento desde el punto de vista social y económico. También hablaremos de las batallas clave y de cómo esta guerra de guerrillas se convirtió en un conflicto de desgaste, donde lo que más importaba era la determinación de no rendirse. Así que, ¿están listos para continuar este viaje por la historia de México? ¡Vamos allá! Primero, necesitamos ponernos en los zapatos de la gente que vivía en la Nueva España entre 1815 y 1820, y les aviso de una vez, no era nada fácil. Imagínate una sociedad donde la guerra ha dejado todo patas arriba, y, si no fuera suficiente, los problemas económicos y sociales están haciendo estragos en la vida cotidiana. Socialmente, la Nueva España era un hervidero de tensiones. Después de años de conflicto, la estructura colonial estaba resquebrajándose. La sociedad seguía dividida en clases. En la cima de la pirámide estaban los españoles peninsulares, aquellos nacidos en España, que controlaban el poder político y económico. Luego, estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que querían más poder pero seguían excluidos de los puestos más importantes. Y en la base de la pirámide estaban los mestizos, indígenas y africanos esclavizados, que eran la mayoría de la población y sufrían una opresión constante. Para 1815, la gente estaba agotada. Las clases bajas sufrían la explotación tanto de los insurgentes como de los realistas. El hambre y las enfermedades se habían extendido. Las cosechas eran saqueadas y las familias vivían en una continua incertidumbre. La economía estaba en ruinas. Los años de guerra habían destruido el comercio y la agricultura, y con la mayor parte de la riqueza saliendo del país para financiar la corona española, lo poco que quedaba no alcanzaba para nadie. Para las autoridades coloniales esto era un gran problema. Las clases bajas estaban cada vez más cansadas de la explotación y muchos veían en la insurgencia una posibilidad de cambio. Por eso, aunque la insurgencia parecía estar debilitada, el descontento social seguía siendo una fuerza latente que los realistas no podían ignorar. Durante la tercera etapa de la independencia, la lucha insurgente se concentró en pequeñas pero feroces guerrillas que operaban en las zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades. Los insurgentes ya no tenían la fuerza de los grandes ejércitos que encabezaron Hidalgo y Morelos, pero lo compensaban con su conocimiento del terreno y su habilidad para realizar ataques sorpresivos. Vamos a conocer mejor a algunos de los insurgentes más destacados de esta etapa. 1. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es, sin lugar a dudas, el pilar de esta etapa de la resistencia. Nació en una familia humilde en Tixtla, Guerrero, el estado que hoy lleva su nombre, y desde joven se distinguió por su carácter determinado. Guerrero no era un líder académico o político como lo habían sido Hidalgo y Morelos. Era un hombre del pueblo, mestizo, que comprendía de cerca el sufrimiento de la gente común. Su gran contribución fue mantener viva la insurgencia a través de una feroz guerra de guerrillas. Desde las montañas del sur de México, Guerrero y su ejército eran inalcanzables para los realistas. Sabía cómo aprovechar el terreno montañoso a su favor, organizando emboscadas y ataques relámpago. Su conocimiento del terreno y su capacidad de movilización rápida lo convirtieron en un líder efectivo y temido. Guerrero nunca abandonó la causa, ni siquiera cuando recibió ofertas de indulto por parte del gobierno realista. En lugar de rendirse, proclamó su famosa frase,
La patria es primero. 2. Pedro Asensio Alquiciras. Pedro Asensio fue uno de los más destacados guerrilleros de esta etapa, operando junto a Guerrero en el sur. Aunque menos conocido, Asensio fue igualmente clave en la resistencia. Era experto en golpear rápido y desaparecer antes de que los realistas pudieran reaccionar. Sus tácticas hacían que la guerra fuera un continuo desgaste para las tropas enemigas. Asensio se movía como pez en el agua en los terrenos accidentados del sur, donde la naturaleza se convertía en su mejor aliada. Muchas veces los realistas ni siquiera sabían por dónde les llegaban los ataques hasta que era demasiado tarde. 3. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, cuyo nombre real era José Miguel Fernández y Félix, adoptó su nuevo nombre en honor a la Virgen de Guadalupe y como símbolo de su fe en la victoria de la independencia. Fue uno de los líderes más perseverantes y un verdadero maestro de la guerra de guerrillas en el centro y oriente de México. Sus tácticas de emboscadas y ataques rápidos lo convirtieron en una verdadera pesadilla para las fuerzas realistas. Victoria, como guerrero, entendía que no se trataba de ganar grandes batallas, sino de mantener la moral insurgente en alto y desgastar poco a poco al enemigo. Su capacidad de reorganizar las fuerzas insurgentes después de las derrotas fue clave para mantener viva la lucha durante esta etapa. Después de 1821, se convertiría en el primer presidente de México, pero en esta etapa de la independencia, su rol como insurgente fue crucial para mantener la esperanza de libertad. 4. Francisco Javier Mina. Aunque Francisco Javier Mina no era mexicano, su contribución al movimiento insurgente fue vital. Mina era un militar español que había luchado contra las fuerzas absolutistas de Fernando VII en España y, tras su derrota allí, decidió apoyar la independencia de México. Llegó en 1817 con un pequeño contingente de soldados europeos, y aunque su tiempo en México fue breve, su llegada trajo renovado entusiasmo al movimiento insurgente. Mina y sus hombres libraron varias batallas importantes, y aunque finalmente fue capturado y ejecutado, sus acciones sirvieron para revitalizar la lucha. La idea de que un extranjero viniera a México a luchar por la independencia ayudó a inspirar a los insurgentes que seguían peleando, demostrando que la causa mexicana era también una causa de libertad universal. Por supuesto, los realistas no se quedaron de brazos cruzados ante la resistencia insurgente. Ellos sabían que, aunque la insurgencia estaba debilitada, mientras hubiera guerrillas activas, no podían dar por terminada la guerra. A continuación, algunos de los principales comandantes realistas que se enfrentaron a los insurgentes en esta etapa. 1. Félix María Calleja. Si alguna vez has escuchado el nombre de Calleja, probablemente lo asocies con una palabra: brutalidad. Calleja era conocido por su política de tierra arrasada. Si un pueblo apoyaba a los insurgentes, las consecuencias eran devastadoras: destrucción, saqueos y ejecuciones masivas. Calleja creía que el miedo y el castigo serían suficientes para sofocar la insurgencia, y en parte tuvo éxito en destruir varios focos rebeldes importantes. Fue Calleja quien, en su momento, se encargó de reprimir a Hidalgo y Morelos, pero ahora, en esta tercera etapa, su enfoque era erradicar las guerrillas de Guerrero, Asensio y Victoria. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y tácticas despiadadas, las montañas del sur de México fueron un territorio demasiado difícil de controlar, y Guerrero siempre lograba escapar o contraatacar. 2. Agustín de Iturbide. Durante esta etapa, Agustín de Iturbide era todavía un comandante realista leal a la corona. Fue un militar disciplinado y valiente que tuvo varias victorias importantes contra los insurgentes. Se le encomendó la tarea de capturar a Vicente Guerrero, y aunque lo intentó en numerosas ocasiones, nunca pudo conseguirlo. Iturbide se destacó por su capacidad de organización y por ser un comandante carismático que tenía la lealtad de sus hombres. Pero aquí viene el giro. Aunque durante la tercera etapa, Iturbide luchó del lado de los realistas, al final de este periodo cambiaría de bando. En 1820, ante la inestabilidad política en España y la presión de los insurgentes, Iturbide decidió unir fuerzas con Guerrero en el famoso Abrazo de Acatempán, marcando el comienzo del final de la independencia. Así que, aunque en este momento era un temido enemigo de los insurgentes, su rol cambiaría completamente en la etapa final de la independencia. 3. José Gabriel de Armijo.
Otro nombre que aparece frecuentemente en los reportes de esta etapa es el de José Gabriel de Armijo, un comandante realista que se especializó en perseguir y sofocar a las guerrillas insurgentes en el sur. Armijo era conocido por ser igual de brutal que Calleja y su política de represión era igualmente feroz. Se enfocaba en destruir cualquier tipo de apoyo logístico que los insurgentes pudieran recibir de la población, lo que incluía la destrucción de aldeas y el encarcelamiento de familias sospechosas de ayudar a los rebeldes. A pesar de su reputación, Armijo nunca logró capturar a Vicente Guerrero ni desmantelar por completo las guerrillas que operaban en las montañas del sur. Esta frustración constante fue uno de los elementos que debilitó a los realistas en los últimos años de la resistencia. Durante esta etapa, la guerra ya no consistía en grandes batallas campales, sino en pequeños enfrentamientos que mantenían la llama de la insurgencia encendida. Sin embargo, hubo algunas batallas y escaramuzas significativas que marcaron la diferencia y que demostraron que, aunque debilitados, los insurgentes seguían siendo una amenaza real. 1. Batalla de Cerro Barrabás. 1817. En esta batalla, el insurgente Pedro Asensio Alquiciras demostró por qué era uno de los líderes más temidos de la resistencia. Cerro Barrabás, una colina estratégica en el sur, fue el escenario de una emboscada brillante. Asensio y su pequeño ejército lograron atacar a una columna realista que intentaba ascender la colina. Utilizando el terreno montañoso a su favor, los insurgentes infligieron grandes bajas a los realistas, obligándolos a retirarse. Esta batalla, aunque pequeña en términos de hombres involucrados, fue clave para mantener el control insurgente en la región. 2. Las campañas de Guerrero en el sur. Aunque no se trataba de una única batalla, las campañas de Vicente Guerrero en las montañas del sur fueron una serie de enfrentamientos continuos con las fuerzas realistas que le dieron al movimiento insurgente una vitalidad crucial. Guerrero organizaba emboscadas, hostigaba a las tropas realistas, atacaba sus líneas de suministro y luego se retiraba a las montañas. En lugar de enfrentarse directamente a los realistas en campo abierto, utilizaba tácticas de guerrilla, golpeando y huyendo. Esta forma de guerra fue fundamental para mantener a los realistas en constante alerta y evitar que se sintieran completamente victoriosos. 3. Las acciones de Francisco Javier Mina, 1817. Aunque fue un extranjero, Francisco Javier Mina dejó una huella importante en la lucha insurgente. En 1817, Mina y su pequeño ejército de europeos libraron varias escaramuzas importantes, incluyendo la batalla de Sombrero, donde Mina resistió durante varios días los ataques de las fuerzas realistas. Aunque eventualmente fue derrotado y capturado, Mina inspiró a los insurgentes mexicanos al demostrar que la lucha por la libertad no era solo una causa local, sino que resonaba a nivel internacional. La tercera etapa de la independencia de México es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y la resistencia pueden marcar la diferencia, incluso en las situaciones más adversas. A primera vista, puede parecer que estos años entre 1815 y 1820 fueron un periodo de estancamiento. Después de todo, muchos de los grandes líderes insurgentes habían caído, y los realistas controlaban gran parte del territorio. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos que esta etapa fue crucial para la independencia. No fue un periodo de victorias fulgurantes, pero sí de resistencia silenciosa, algo que, a veces, puede ser incluso más poderoso. Los insurgentes no tenían los recursos ni los números de los primeros años, pero lo que les faltaba en fuerza militar lo compensaban con su determinación. Es importante recordar que en una guerra no siempre gana quien tiene más armas o más soldados, sino quien está dispuesto a luchar hasta el final. Vicente Guerrero y los demás insurgentes lo entendieron perfectamente. Sabían que no podían derrotar al ejército realista en batallas campales, pero también sabían que si continuaban peleando desde las sombras en pequeñas guerrillas, podían mantener viva la esperanza de independencia. Desde el punto de vista histórico, la resistencia insurgente fue una etapa clave porque permitió que la idea de la independencia no muriera. Aunque los insurgentes estaban fragmentados, su capacidad de seguir luchando inspiró a futuras generaciones y mantuvo la llama de la rebelión encendida. Sin esta resistencia, es muy probable que la independencia de México no se hubiera consumado en 1821.
Fueron estos 5 años de lucha en la sombra los que debilitaron el control realista y prepararon el terreno para lo que vendría después. Y aquí es donde entra algo muy interesante. La resistencia insurgente no solo afectó a los insurgentes, sino que también desgastó a los realistas. Los comandantes realistas como Calleja, Iturbide y Armijo comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de su poder militar, no podían pacificar completamente el territorio. Podían ganar batallas, podían ejecutar a los insurgentes capturados, pero siempre aparecían nuevos focos de rebelión. Esta frustración realista fue creciendo hasta convertirse en una de las razones por las que algunos líderes, como Iturbide, finalmente decidieron cambiar de bando y unirse a la causa independentista. Si lo pensamos bien, la tercera etapa nos enseña que, en la vida, los momentos más importantes no siempre son los de mayor acción. A veces, los momentos de resistencia, esos en los que parece que todo está perdido pero aún así seguimos adelante, son los que realmente marcan la diferencia. Y eso es algo que podemos aplicar no solo en el estudio de la historia, sino también en nuestra vida diaria. Las grandes transformaciones no siempre llegan de manera espectacular, sino como el resultado de pequeñas acciones constantes que, con el tiempo, se convierten en un cambio irreversible. Otra reflexión importante es que este periodo de la independencia nos enseña sobre el valor de la adaptación. Los insurgentes no tenían otra opción que cambiar su estrategia. Ya no podían depender de grandes batallas, así que recurrieron a tácticas de guerrilla. Esa capacidad de adaptarse a las circunstancias es lo que les permitió sobrevivir. En la vida, también enfrentamos momentos en los que tenemos que cambiar de rumbo, aprender a navegar por aguas turbulentas y encontrar nuevas formas de alcanzar nuestras metas. Y por último, esta etapa también nos habla del poder de las ideas. Aunque el ejército insurgente estaba debilitado y los realistas controlaban las ciudades, la idea de la independencia seguía viva. Esa idea era lo suficientemente fuerte como para inspirar a hombres y mujeres a seguir luchando, a seguir creyendo que un México libre era posible. Es una lección que nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles, las ideas tienen el poder de transformar el mundo, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. En resumen, la tercera etapa de la independencia no fue un periodo de grandes victorias, pero sí fue un periodo crucial de resistencia, adaptación y perseverancia. Los insurgentes que sobrevivieron estos años no solo mantuvieron viva la causa de la independencia, sino que prepararon el terreno para el momento final, la consumación de la independencia en 1821. Sin esta etapa de resistencia, no estaríamos hablando de la independencia tal como la conocemos hoy. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este cuarto episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Hoy hemos recorrido uno de los capítulos más complicados pero también más importantes de nuestra historia, la tercera etapa de la independencia de México. Este fuese un periodo donde las grandes batallas habían terminado, pero la voluntad de los insurgentes seguía más fuerte que nunca. A lo largo de este episodio conocimos a los héroes de la resistencia insurgente, Vicente Guerrero, que con su implacable guerrilla mantuvo viva la lucha en el sur, Guadalupe Victoria, que en el centro y oriente no dejó de hostigar a los realistas, y personajes como Pedro Ascencio y Francisco Javier Mina, que a pesar de las adversidades lograron mantener la esperanza de un México libre. También vimos cómo los realistas, con comandantes como Calleja y Iturbide, intentaban con todo su poder aplastar la insurgencia, pero se daban cuenta de que no podían sofocar completamente la llama de la independencia. Y es que, aunque militarmente los realistas eran superiores, no podían derrotar algo tan intangible y poderoso como el deseo de libertad. La resistencia insurgente nos deja grandes lecciones: la importancia de la determinación, la capacidad de adaptación y el poder de las ideas. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una posibilidad de avanzar, de encontrar una salida. Y esto es algo que no solo vale para la historia, sino también para nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos de desafío, momentos en los que parece que no hay esperanza, pero es en esos momentos cuando la resistencia se convierte en nuestra mayor fuerza. El legado de estos años, entre 1815 y 1820, es profundo. Fue esta etapa la que permitió que la independencia no solo fuera una chispa momentánea, sino un movimiento imparable que culminaría en la libertad de México en 1821. Así que, la próxima vez que sientas que las cosas se están complicando, recuerda a Vicente Guerrero, escondido en las montañas, resistiendo contra todo pronóstico,
con una simple pero poderosa frase en mente: la patria es primero. Gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Como siempre, es un placer conectar ideas, explorar el pasado y aprender juntos. Y recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o al apagar este podcast. Vive en cada pregunta, en cada reflexión y en cada paso que damos hacia adelante. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprender es solo el comienzo. Hasta pronto.